¿Qué piensas de las políticas de ella en las películas de ficción de Disney? No sé qué políticas de ella hay en las películas de ficción de Disney. Mira, tú te estás equivocando, como tanta gente, pensando que Disney está respondiendo a una tendencia de carácter político surgida del posmodernismo, de la teoría queer y demás, que no tiene nada que ver. No, Disney es una empresa, verás, que es una empresa capitalista y que se dedica a ganar dinero. Que no nos oigan. Pero Disney lo que quiere es ganar dinero. Es lo único que les interesa, como a toda empresa. Lo principal, al menos para toda empresa, es ganar dinero. Bueno, entonces Disney ve que hay una situación social allá afuera y dice, bueno, ¿qué tal que esto es negocio? Vamos a hacer unas pelis que creo que van dirigidas a este movimiento, esta sensibilidad que hay en el ambiente en Estados Unidos, porque la mayor parte de su dinero lo ganan en Estados Unidos. Disney no está pensando en ti, ni en el mercado de Pakistán. No, 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 no. Entonces, es una onda que pasa en Estados Unidos, pues vamos a hacer pelis en esta onda a ver si vendemos muchas entradas o muchas horas en las plataformas de streaming. Si les funciona, siguen. Si no les funciona, no siguen. Tratan de hacer buenas películas, pero a veces las hacen muy malas. ¿Por qué fracasa Ghostbusters hecho con chicas? Porque eran chicas. Te viene a decir Verástegui y toda esta banda de imbéciles. No, es una película malísima. Si la película es mala, aunque tenga chicas y aunque tenga gente de color y aunque tenga gente mexicana, indostanos, chinos, japoneses, gente alta, baja, delgada, gorda, heterosexuales, bisexuales, multisexuales, transexuales, polisexuales, asexuales y no sé qué sexuales, si la peli es mala va a fracasar. Y si no, no va a fracasar. Y Disney estará muy feliz, no porque se hayan cumplido las ideologías woke, sino porque le entra dinero a la caja. A ver si entendemos esto. Toda empresa sigue los acontecimientos de la sociedad en la que se encuentra para tratar de generar productos que se vendan. Uy, no, de pronto están creyendo que Disney es la punta de lanza de una ideología en favor de la igualdad. No, hombre, no. Ahora, confundir lo woke con el DEI ya a mí me parece el colmo del triunfo ideológico y cultural de Donald Trump. Diversidad, equidad e inclusión quiere decir que debes tener en cuenta solo lo que hace la gente y no lo que es. No puedes ni debes contratar a alguien solo porque es blanco, aunque tenga menos talentos que una persona que es negra, o a un heterosexual contratarlo cuando tiene menos talento que una persona que es homosexual, polisexual, etcétera, etcétera, o trans. Sino que las políticas de diversidad, equidad e inclusión, en su origen, en su idea básica, significan que la gente tiene que ser valorada de acuerdo a sus méritos y no de acuerdo a lo superficial. Que ha habido excesos donde lo superficial se vuelve importante, sí, y esos hay que combatirlos. Pero en sí, la diversidad, equidad e inclusión no tiene absolutamente nada de malo. Pero ¿qué está haciendo Donald Trump? Presentarlo como, uy, la agenda woke, y entonces ahora va a echar a todos los trans del ejército de Estados Unidos. Si son buenos o malos soldados, o tienen buena o mala puntería, o diseñan buenas o malas estrategias, o son buenos administradores logísticos en el movimiento de un ejército, o son buenos líderes de un batallón, de un comando, de lo que sea, da igual. Son trans, van para afuera. Y el día de mañana, todas las personas trans y muy probablemente todas las personas abiertamente gay serán echados de los trabajos del gobierno federal. Es la reinstalación de la discriminación sobre texto de luchar contra lo woke, que es de lo más vago que te puedas imaginar. Yo cometí el error de llamar woke a una serie de cosas que me parecen lo más estúpido y posmoderno de los movimientos sociales que hay a nuestro alrededor, ¿no? Pero me he dado cuenta de que es una palabra que es totalmente vacía, totalmente vacía. Entonces, lo que hace Disney es necesario para ellos si les gana dinero, y si no les gana dinero es innecesario y lo dejan de hacer. Pero no tiene nada que ver con ideologías y con agendas y con todas estas
conspiranoias que se inventan Donald Trump y su banda.